Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con tablas dinámicas, para lo cual vamos a hacer una consulta. Para ello les pido que abran una sesión de Google Chrome o de Edge y busquen la palabra DANE Población. Y dentro de DANE Población van a entrar a este que se llama Demografía y Población. Y dentro de Demografía y Población vamos a ir directamente a las proyecciones asociadas a la demografía. Entonces acá en esta lista, aquí está toda la lista, en la parte inferior aparecen proyecciones de población. Entonces vamos a ir a proyecciones de población y dentro de proyecciones de población vamos a ir a un componente que está en la parte inferior que se llama proyecciones de población municipal por área y pertenencia étnico-racial. Es decir, corresponde a un archivo del 28 de agosto de 2023 que está en Excel. Entonces le vamos a dar clic en descargar. Entonces es un archivo que generalmente él lo va a dejar en descargas. Entonces aquí yo lo tengo en descargas, lo voy a abrir. Entonces aquí se encuentra en el archivo de descargas, lo voy a abrir directamente en descargas y lo guardo inmediatamente en mi computador con un nombre específico. Entonces vamos a esperar que efectivamente abra el archivo. Aquí ya lo abrió y lo voy a guardar inmediatamente en otro lado. Entonces aquí lo voy a guardar como, porque generalmente lo deja en descargas y lo vamos a dejar específicamente, digamos que en mi caso lo voy a dejar en mis documentos, aquí en mis documentos, y pues esta va a ser, lo voy a llamar población. Vale, simplemente para darle un nombre y lo voy a dar guardar. Entonces, ¿qué tiene la información? Este tiene la población por cada una de las entidades territoriales. Entonces voy a subirme aquí. Generalmente el archivo viene de esta forma, viene con protección de filas y columnas. Eso es lo primero que vamos a hacer, quitarle esa protección. Vamos a vista y en vista le voy a decir que movilice todos los paneles. Entonces vista, movilizar paneles, de tal forma que ya me lo deja específicamente listo para que yo pueda empezar a trabajar. Entonces, ¿qué tiene este archivo? Tiene el código del departamento, código municipio, año, total y la pertenencia étnico-racial correspondiente a la población, y tiene todas las proyecciones. Entonces aquí está el año de proyección 2018-2019 hasta aquí aparece hasta el 2035. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a convertir este archivo o esta parte en una tabla. Entonces recuerden, nos paramos en este caso en A12 con el mouse y con las teclas de Shift Control o Shift mayúscula, las señalamos ambas y con clic a la derecha, es decir, con la flecha a la derecha señalamos efectivamente todas las columnas, y manteniendo presionado Shift Control hacia abajo seleccionamos todas las columnas y vamos a crear una tabla. Entonces aquí le vamos a dar formato a tabla. Vamos a crear una tabla con esta información. Entonces, al crear la tabla, pues nos va a quedar de esta manera. Yo ya podría con la tabla empezar a hacer los filtros, empezar a hacer, bueno, lo que yo necesite. Entonces, aquí que vamos a tener, tenemos el código DANE del departamento, el código DANE del municipio, el año de proyección, el área geográfica, si estamos hablando de la parte rural o la parte urbana, el total, y pues la pertenencia étnica, que en este caso son indígenas, gitanos, raizal, palenquero, negro y ningún grupo racial. Entonces vamos a hacer la tabla dinámica. Entonces este tiene una hoja que se llama municipal. Estando en cualquier parte de la tabla, digamos que aquí me voy a colocar en A12, voy a ir a insertar. Y en insertar voy a insertar una tabla dinámica. Entonces ese es el primer procedimiento. Inserto la tabla dinámica. Esta tabla le coloco el nombre de tabla, pues yo no cambié en ningún momento. Aquí me dice si lo quiero en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente, si lo quisiera directamente en esta misma. Le voy a decir que en una hoja de cálculo nueva y le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar aparece la tabla dinámica. Entonces, la tabla dinámica son filas y columnas que voy a resumir. Entonces, lo primero que voy a hacer es mirar cuál es la información que voy a trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la información está agrupada de la siguiente manera. Primero aparecen los departamentos tienen municipios y los municipios tienen una cabecera municipal y unos centros poblados y rurales dispersos. Entonces está clasificada de esa forma, esa es una agregación.
Entonces vamos a hacer esa agregación. Aquí voy a cambiar el nombre. Aquí simplemente le voy a colocar análisis sin tilde, simplemente así. Y voy a empezar a crear mi información. Entonces, lo primero que me va a decir, bueno, usted esto lo va a trabajar con filtros o simplemente vamos a empezar a construir la tabla. Entonces, primero construyamos la tabla y después colocamos los filtros. Entonces, primero voy a colocar el departamento en las filas, lo que constituiría la primera columna, que en este caso sería los departamentos. Entonces yo le voy a dar doble clic o aquí encima o le voy a dar aquí en propiedades o le doy doble clic y aquí coloco departamentos. Entonces van a ser nuestros departamentos y los departamentos tienen municipios. Entonces el siguiente nivel de agregación son los municipios. Entonces los departamentos tienen municipios. Entonces aquí está el siguiente nivel de desagregación y además los municipios o áreas municipalizadas, por ejemplo los corregimientos, tienen un área geográfica. Entonces vamos a colocar esa área geográfica y aquí me dice que pues ellos tienen o centros poblados o áreas totales. En este caso pues no me interesa el total. Entonces yo aquí le puedo decir que la información que voy a pasar es única y exclusivamente la información sin el total. Entonces me paro, por ejemplo, en el caso de área geográfica, le doy clic en esta pestaña y voy a quitar el total para que solamente me agregue por cabecera y por áreas rurales. Y le voy a dar a aceptar. Entonces ya para cada uno de los municipios o cada una de las entidades territoriales aparece el área rural y el área urbana. Entonces ya tengo la parte de las filas. Ahora, aquí como están todos los años, a mí me gustaría empezar a trabajar alguna distribución por un año específico. Entonces, le voy a colocar en los filtros el año. Entonces, aquí, si ustedes recuerdan la información está entre 2019, vamos a mirar otra vez, entre 2018, perdón, y 2035. Entonces, voy a decirle que me interesa solamente la proyección de 2023 para que él solamente haga el filtro por 2023. Digamos que solamente quiero la composición de un año y a partir de eso ahí sí voy a empezar a generar los datos de la población. Entonces, ¿cuáles son los datos de la población? Pues si me interesa la configuración o la distribución por cada uno de estos años o solamente el total. Entonces, inicialmente lo voy a trabajar con el total y después miramos el resto de cosas. Voy a agregar el total acá a la parte de valores y aquí me está diciendo que cuál es el total de la población. En Amazonas para el año 2023 la proyección son 885.056 personas y así sucesivamente. Voy a hacer una reducción de los datos. Entonces me paro aquí en Amazonas, le doy clic derecho en Amazonas y aquí le voy a decir que voy a expandir y contraer. Voy a contraer todo el campo para lograr ver la información por departamentos. Y pues aquí ya veo que Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes, Bolívar 2.247.000 y puedo empezar a hacer modificaciones sobre el formato. Entonces la primera modificación es aquí en la suma sobre el total. Le voy a decir que voy a configurar el campo. Si ustedes se fijan, aquí está la configuración del campo y aquí le voy a colocar, en lugar de suma total, le voy a colocar total de la población. Listo, eso es lo primero. Voy a mantener la suma. Mire que aquí se puede hacer suma, recuento, promedio. Ahorita miramos otras posibilidades. Y voy a decirle formato de número. Y en formato de número, le voy a decir que va a ser un número. Y es un número entero porque las personas pues son enteras. No hay una persona y media. Y voy a utilizar separador de miles. Y en este caso le voy a dar a aceptar. Entonces ya le di formato a la celda. Y le voy a dar a aceptar. E inmediatamente pues ya me queda un poco más sencillo de ver cómo se encuentra la información. Entonces aquí está Amazonas 85.000, Antioquia tiene 6.848.000, Bogotá 7.900.000 y así sucesivamente por cada uno de ellos. Si yo abro, por ejemplo, un departamento como Caldas, aquí ya puedo ver los municipios asociados a Caldas. Entonces siempre, si quiero ver información agregada, le voy a decir acá que es contraer todo el campo de tal manera que yo puedo ver únicamente los municipios que están en Caldas, en este caso, 450, del 1.040.000, 454.000 están en Manizales y así sucesivamente para cada uno de los municipios. Listo. Entonces, esa es la primera cosa, el total de la población, pero a veces me piden no solamente el total de la población, sino el porcentaje de participación. Entonces, para ello,
voy a utilizar nuevamente el campo total, este que está señalado, no importa que ya esté señalado, yo puedo utilizar nuevamente todos los campos y voy a colocar aquí total de la población, pero en este caso yo le voy a decir que esta suma de total, que es el que está colocando aquí en la segunda posición, le voy a decir que lo configure. Y en la configuración le va a decir, sí, efectivamente es una suma, pero yo no quiero la suma, sino el porcentaje sobre el total. Entonces voy aquí directamente donde dice mostrar totales valores como, y aquí están todas las posibilidades. En este caso, le voy a decir que es porcentaje sobre el total general, para que me saque el porcentaje de toda la población, y le voy a cambiar aquí el nombre. Entonces aquí le voy a colocar porcentaje, por ejemplo, simplemente para que aquí aparezca en la columna el nombre bien, y le voy a dar a aceptar. Cuando él coloca el porcentaje de la población, inmediatamente él me va a cambiar el tipo de dato. Entonces, al darle a aceptar, efectivamente aquí están los cambios. Entonces, por ejemplo, Antioquia corresponde al 13.12% de la población total de Colombia, y así sucesivamente. Aquí podemos ver cada uno de los porcentajes. En la proyección son 52 millones de habitantes, y de esos el 13.12% está en Antioquia, en Bogotá está el 15.14%, y si sumamos los dos, pues aquí estamos hablando del 28.26% de la población entre esas dos entidades territoriales. Si abrimos, por ejemplo, Bogotá, en Bogotá me dice que este es el total de habitantes, y que en el área urbana, perdón, hay 7.871.000, y en el área rural 31.000 habitantes, y que pues este corresponde al 0.06% de la población total nacional. A mí me gustaría, por ejemplo, tener el porcentaje por cada entidad para ver los niveles de participación de cada entidad. Entonces, para ello puedo volver a colocar el total. Entonces voy a colocar aquí el total, pero esta vez le voy a decir, yo quiero el porcentaje por entidad. Entonces, lo mismo, configuro el campo valor. Aquí está el campo valor. Entonces aquí voy a colocar, primero configuro, después cambio el nombre. Vengo aquí a mostrar valores como, y ahora quiero el valor sobre el total de cada una de las filas. Entonces, en la parte donde dice mostrar valores como, le voy a decir que lo voy a hacer sobre el total de las filas principales para que me saque el porcentaje por cada grupo. Y aquí le voy a decir el porcentaje por entidad territorial. No por el nacional, sino por entidad. Y le voy a dar a aceptar. Y mire lo que él hace. Entonces, inicialmente, pues, Antioquia es el 13.12% del total nacional. Pero si yo miro al interior, vamos a ver uno más pequeño para que usted vea la diferencia en el caso de, por ejemplo, Quindío. Quindío representa el 1.08% del total nacional, pero si yo abro acá, me dice que el 54.68% de la población del Quindío está concentrada en el municipio de Armenia, el 13.49% en Calarcá, y si voy a Armenia, entonces aquí ya está cuántos viven en la población rural y cuál es la población rural y la población urbana. En Armenia, el 97.51% de la población vive la parte rural, y solamente el 2.49% vive en la parte rural. Y así sucesivamente. Entonces mire que aquí yo ya tengo varios niveles asociados con el total de la población, el porcentaje y por la entidad. A veces, pues, manejar esta tabla es un poquito grande, entonces uno puede segmentar los datos. Es otra posibilidad que tiene la información. Entonces yo, por ejemplo, me voy a parar aquí en departamentos, y donde está analizar tabla dinámica en la parte superior, porque estoy parado sobre una tabla dinámica, le voy a decir que voy a hacer una segmentación. Entonces voy a insertar una segmentación, y me gustaría hacer una segmentación por el departamento. Entonces aquí una por departamento, digamos que aquí está la segmentación, de tal manera que cuando yo seleccione, yo puedo, aquí están todos mis departamentos. Si yo quisiera un departamento en particular, digamos que el departamento de Caquetá, inmediatamente me lo filtra, y yo podría incluso ya dejarlo de esta manera para que siempre esté a nivel de los municipios. Entonces, por ejemplo, en Atlántico, aquí están los municipios del Atlántico y su proporción específica sobre el total. Entonces aquí me dice la población de Barranquilla, por ejemplo, lo que representa frente al total de la población, y al total por entidad, y así sucesivamente por cada uno de los elementos,
Porque pues cuando hago la segmentación pues cambia la base del porcentaje de la población. Entonces aquí lo puedo quitar, dejarlo como estaba originalmente, con los porcentajes originales, pero también puedo hacer segmentaciones. Aquí voy a simplemente agrupar todo el campo. Puedo hacer segmentaciones, por ejemplo, en el tema rural y urbano para que solamente me presente esa información. Entonces acá en la tabla dinámica, si eso es del interés, voy a hacerlo por área geográfica, de tal manera que aquí hay una segmentación. Entonces, si quiero ver solamente las personas que viven en la parte rural, aquí están las personas que viven en la parte rural y inmediatamente aparece, hay un cambio. El departamento, los porcentajes cambian, son 12 millones de personas que viven en la parte rural y de esos 12 millones de personas los mayores porcentajes están en Antioquia. Entonces Antioquia tiene una población bastante grande en el tema rural y el departamento del Cauca tiene una población también bastante grande en el área rural. Entonces aquí simplemente voy a dejarlo como estaba con los dos tanto cabecera urbana como rural, y aquí ya aparece toda la información correspondiente a esa tabla. Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Pues puedo seguir adicionando, digamos que me interesa también la población indígena, donde está concentrada la población indígena. Entonces, aquí en la parte, me paro, por ejemplo, en valores, y le voy a dar clic en indígena, e inmediatamente él me abre aquí, dentro de la población indígena, cuántos indígenas hay. Entonces, yo le voy a dar configuración del campo valor. Aquí voy a colocar indígenas. Lo mismo, aquí entonces lo mismo, no voy a hacer ningún cálculo y pues aquí me aparece la información, le voy a cambiar el formato. Entonces aquí voy a colocar que esto va a ser un número, le coloco el separador y aparece ya la información. Entonces aquí me dice, bueno, la mayor parte de la población indígena, habría que mirar, pero pues aquí lo que yo voy a tener es que en Antioquia hay 40.000 personas, 40.000 indígenas, en Atlántico 50.000 indígenas, pero mire la cantidad de indígenas que hay en La Guajira, y lo mismo vamos a ver en Cauca cuántos hay, 395.000 en Cauca, y así sucesivamente podemos ir agregando más y más información, y con lo cual pues uno puede desarrollar todo ese proceso. Entonces, esta primera sesión es solamente para las tablas dinámicas. Después veremos ya cómo se hace los gráficos dinámicos, y con eso pues espero que este video sea de utilidad para que ustedes puedan hacer las prácticas del caso. Muchas gracias y nos veremos en la próxima sesión.